Buenas tardes a todos. Si gustan ir pasando, y me encantaría que todos los libreros, editores y público en general que nos está viendo esté presente. Para dar comienzo con esta mesa, la librería virtual, que es parte de este gran encuentro que ha organizado el Conaculta, para que hagamos una reflexión real sobre lo que está pasando, esta cosa tan fascinante que está teniendo lugar entre la magia que produce y todo lo digital, y la magia, la nostalgia, la creatividad y el placer que nos sigue produciendo los libros normales. No vamos a hablar de soportes, me gustó mucho la idea de que no hablemos de soportes, sino de libros normales. Gracias a Consuelo, a Laura Emilia y a Socorro por permitirme moderar esta mesa, y les agradezco de manera especial porque, a reserva de lo que mucha gente opina, sí hemos visto que de alguna manera a lo largo de estos últimos años se ha planteado prácticamente la desaparición de las librerías, como si fueran una entelequia, si ya no fueran una necesidad para los lectores, para los usuarios. Y ya me parece que nos han confundido mucho las tecnologías, y en ese sentido se ha dejado de lado la importancia que juega una librería, un librero, ya sea vendiendo libros en su establecimiento terminaditos con ilustraciones y diseños muy bellos, o como alguna de las experiencias que que nos van a compartir esta tarde estos tres jóvenes, guapos y talentosísimos ponentes, que nos permita de verdad entender la dimensión de lo digital y por qué son tan necesarias las librerías. No pueden desaparecer las librerías porque son el canal más fácil de contacto, de comunicación y de acceso para nosotros. Lo comentábamos en la mesa anterior, pues que alguien necesita filtrar los libros, o sea, uno entrar a la nube siempre es complicadísimo. Entonces, a mí me parece que hemos planteado con Alfredo Quiroz Amieva, Carlos Eduardo Hernani y con Tomás Granados, hemos hecho un planteamiento de mesa que ojalá permita que nos vayamos con mayor claridad y con entusiasmo, y que los libreros no se nos mueran de depresión pensando que ya los habíamos desaparecido, sino que hoy no solo se darán cuenta que tienen larga vida, sino que son indispensables para nosotros. Es importante que les diga, porque en el programa de ustedes aparece que también estaría Luciana Hernani Leguey, pero tenemos a su hermano Carlos Eduardo Hernani, que es el socio de Luciana, y Luciana no pudo llegar por un problema de motor en el avión en el que se iba a desplazar de su tierra a la Ciudad de México. Así que agradecemos muchísimo a Carlos Eduardo que sí esté aquí con nosotros y que nos comparta esta experiencia. Carlos Eduardo, yo le digo que hable en portuñol, él es brasileño, pero les voy a presentar a Alfredo Quiroz, que está aquí a mi derecha, y en este orden que los voy presentando, los voy a presentar a los tres a la vez para que luego ya podamos entrar. Cada uno va a hacer una presentación desde la experiencia del librero tradicional que ha incorporado la venta del libro digital desde este establecimiento tan maravilloso como la Librería Cervantes de España. Alfredo Quiroz Amieva, que es guatemalteco, también es español y es gerente de esta bellísima librería que abrió en 1921 y que creo que vivirá siglos y siglos. Ellos además cada año hacen un reconocimiento muy bello, que es un premio en honor a su fundador, y trabajan muy de cerca con los lectores. Creo que es una de las librerías que más interacción tiene con sus lectores, con sus clientes, y me gusta mucho siempre que la visito ese sentimiento que uno tiene cuando entra a una casa y que siempre hay cuates que te pueden hacer recomendaciones muy ricas, y cuando vas por un libro siempre sales con 10. Eso creo que son unos espléndidos vendedores. Alfredo Quiroz Amieva es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha estudiado, sobre todo se ha especializado en gestión empresarial en muchos ámbitos, pero sí quería hacer énfasis en que Alfredo ha sido vocal encargado de las nuevas tecnologías de la Confederación Española de Gremios y Asociación de Libreros, y ya ha trabajado mucho esta necesidad, y es una decisión que ha tomado la Librería Cervantes de España de incorporar un nuevo canal de ventas que no es el tradicional al que estamos acostumbrados, sino es a través del digital. Luego, a continuación, está Carlos Eduardo
Eduardo Hernani, que él es brasileño, como les dije, es economista y editor y es fundador de uno de los sitios más interesantes que hay ahora mismo en Brasil. Es fundador y presidente de Gato Sabido, la primera tienda de libros electrónicos de Brasil. Y les voy a confesar una cosa ahorita que estamos aquí entre nos. Cuando estábamos preparando la mesa, ya se resolvieron un asunto tecnológico entre Alfredo y Carlos Eduardo. Entonces creo que la complicidad y la asociación de los libreros pequeños en esta escala en la que nos movemos todo el mundo iberoamericano va a producir cosas muy gratas y muy interesantes. Él es responsable de la implementación del sistema de almacenamiento y distribución de libros digitales Sheriff, plataforma diseñada para reunir a los editoriales y tiendas de libros electrónicos. Los editores pueden con esta plataforma ofrecer sus contenidos a una amplia gama de clientes en un repositorio seguro y una única estantería digital. Sheriff también ofrece a las librerías y distribuidoras el software de cifrado que permite la compra y descarga inmediata de libros digitales, así como aplicaciones para la lectura de iPhone, iPad de Apple y dispositivos con Android de Google. Y además, ellos, como son distribuidores también, ofrecen la alternativa de hacer el trabajo de ellos a los editores para poder vender y abaratar costos para los editores y para que el cliente también sea muchísimo más económico. Se han convertido como en una multiempresa facilitadora que no solo utiliza la tecnología, sino que además ayuda al editor para que pueda tener más acceso a la tecnología, incorporarse a ella sin miedo y abaratar costos, que también es una de los planteamientos que yo les haría aquí, porque la mayor parte de los libreros, el gran susto que les da es cómo entran a la era digital sin que la librería tradicional, la librería con libros normales, se vaya, ¿no? Se la pierdan. Tomás Granados es mexicano, es licenciado en Matemáticas Aplicadas y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él también es editor, hizo la maestría en la Universidad de Guadalajara y es autor de libros de cuentos, pretextos para un velorio y olvidos memorables, así como de la biografía El dibujante de triángulos. A Tomás Granados lo conocemos muchísimo por todo el trabajo que él ha hecho en la revista Libros de México y en aquel gran suplemento literario que era Hoja por Hoja y que seguimos extrañando y ojalá que los medios de comunicación recuperen ese gran proyecto que era. Dirige en este momento la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y desde hace mucho tiempo él ha estado trabajando en la colección Libros sobre Libros, ahora mismo la dirige, y publica obras para los profesionales del ámbito editorial. De hecho, muchos de los libros con los que nos hemos formado o hemos intentado entender el mundo de los libros ha sido a través de esta gran colección que coordina Tomás Granados. Él es actualmente el titular de la Unidad de Planeación Editorial y Proyectos Estratégicos del Fondo de Cultura. Así que bueno, los dejo con Alfredo. Vamos a comenzar por conocer esta experiencia y ojalá nos puedan compartir a todos los libreros que están aquí y a los que nos están viendo por la red las posibilidades reales que hay para los universos concretos y muy puntuales que son nuestros países de habla hispana y en portugués. Así que Alfredo, por favor. Muchas gracias. Como todos han hecho hasta ahora, quiero agradecer a Conaculta la invitación, el habernos traído aquí, a todo el personal que trabaja, que nos han atendido súper bien todo el tiempo que hemos estado aquí. Recordaremos el simposio tanto por el contenido como por las personas que nos han atendido. Muchísimas gracias. Me da un poco de miedo decir, no voy a hacer esta primera pregunta. Quisiera saber cuántos libreros hay aquí. Especie en extinción. No hay que tener miedo. Yo creo que voy a tratar de hacerlo bastante corto para que podamos después hablar algo en la mesa. Y quisiera empezar con dos cosas. Yo creo que las librerías son importantes, por lo menos es la conclusión que van a sacar de lo que yo hable. Y como buen librero, pues quisiera recomendarles antes que nada un libro. Un libro se llama Superficiales, para aquellos que quieran ver, desde Taurus, Nicolás Carr, el autor. Explica cómo Internet está cambiando nuestras mentes, creo que es el subtítulo. Un poco explica cómo está cambiando la parte cognitiva, la forma de leer, etcétera. Yo creo que para los que trabajamos aquí es un libro importante. Y tiene mucho de lo que se habla aquí, es un nivel bastante fácil que puede leer cualquiera.
Como librero yo quiero contarles que un poco cómo está el sector en España y lo que nosotros hemos trabajado, cómo están trabajando las librerías en España, desde unas librerías independientes pequeñas. Como he dicho, somos una librería antigua, aunque no vieja, tratamos de estar bastante actualizados en la tecnología y trabajar todo eso. Lo bueno es que tenemos el contacto con la gente, que es lo que creo yo que en toda la cadena del sector no tienen que olvidar, que al final quienes están dando la cara el día a día con la gente, tanto en el libro físico como en el digital, somos los libreros. Yo tengo 2 anécdotas que les quería contar para que pongamos a veces un poco en perspectiva todo lo que se habla, ¿no? Yo tengo una persona que entra en la librería, lo sé porque yo he estado ahí, y él entra con su libro digital, su ebook, no era un tablet, era un ebook, me lo da y me dice, ¿me lo llena, por favor? No sabía si preguntarle gasoil o gasolina. Otra persona entra y te pregunta, ¿dónde están los libros electrónicos? Ah, bueno, tiene usted el modelo este para leer y tal. No, los libros electrónicos. Entonces, vale, sí, conocemos la tecnología, pero hasta cierto punto. Hay que poner un poquitín todas las cosas en perspectiva y ver cómo va. Yo quería empezar con un poco, tratando de poner un poco las cosas como están y cómo está en España. Quiero dejar claro que, para quienes no lo conocen, el mercado del libro en España es un mercado de libro de precio fijo, con lo cual el precio no lo ponemos las librerías, lo pone el editor por ley y todos básicamente el libro cuesta lo mismo tanto en una librería como en otra y sucede lo mismo con los libros digitales, ¿no? Con las informaciones que tendrán, empezó Amazon hace 4 o 5 días, 2 días antes de que yo viniera para acá. Por ahora no empezó con libros digitales, solo empezó con libros físicos. El mercado de libros en España es un mercado de libros en nacimiento, con unos incrementos muy importantes, pero claro, siempre hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Dice, vendió el doble de 2 es 4 y el doble de 10 es 20, perdón. Entonces, hay que también un poco poner las cosas en perspectiva. Es un 2% escasamente el mercado de libro electrónico en España. Como os digo, es poco peso en la venta sobre el total de la venta de libros. Y hasta hace poco había una falta de oferta en libros. Yo creo que eso se está mejorando desde la aparición de algunos agentes como Libranda o como Publidisa 36L, que son básicamente distribuidores a nivel digital del libro, repositorios de libro digital para que los libreros pues podamos revenderla. Gran parte del mercado del libro electrónico no pasa por las librerías. Yo creo que la gente, no sé por qué, el libro normal lo ve en las librerías y el libro electrónico no. Pese a que hay una gran presencia de librerías en la red. Las librerías en España con web, tanto de libro físico y ahora que de libro digital, ya hay unas cuantas. Yo creo que se acercan a 100 ya. Aunque hay una disposición muy desigual en las librerías. El número de librerías en España es muy elevado y hay pues librerías pues que tienen desde el método antiguo de apuntar lo que se va vendiendo para reponer a través del teléfono, pues hasta la gente que ya lo hace a través de sistemas integrados, como puede ser el Silly que utilizamos allá, que es una especie de Onyx para facilitarnos la reposición, la compra y el alta de libros. También hay un desconocimiento de lo que son los libros y los readers, que es lo que dijeron, se ha hablado aquí, que es un libro digital, se refiere a veces al soporte y al contenido. Entonces, también hay un poco de desconocimiento general también en el público. Hay una multiplicidad enorme de formatos y de modelos. La gente, pues, muchas de las preguntas que nosotros recibimos en las librerías y tal es qué modelo, cómo funciona, qué tipo de tecnología tiene, qué lee, qué no lee, qué puede hacer, qué no puede hacer con las cosas, etcétera, ¿no? También hay un desconocimiento grande del mercado potencial y de los sistemas de comercialización disponibles. Yo creo que esto es uno de los puntos importantes. Hay poca claridad en los sectores. Yo no quiero decir editores o distribuidores, creo que no hay una idea clara de lo que se quiere conseguir a medio y a largo plazo. Y eso se nota. O sea, terminas un poco dando tumbos de un lado a otro en vez de ir siguiendo una línea específica. Por supuesto, hay problemas con los contratos y los derechos de autor, la piratería y la copia.
y además con los sistemas que nosotros llamamos propietarios excluyentes. Google, Amazon, Sony son formatos que solo se pueden leer en sus dispositivos, no son formatos que no podemos disponer el resto. ¿Qué se ha hecho hasta hoy? El comienzo de la digitalización de contenidos que han empezado los editores y grandes trust, sobre todo a través de la plataforma Libranda, que ya conoce todo el mundo, que os apostillo ahí, que es una de las cosas un poco extrañas de este mundillo, ¿no? Como una distribuidora se conoce más que los editores. Es como si en el caso de los libros físicos Logista fuera más conocido que Plaza Ganés o que Grijalbo. Es una cosa un poco extraña. Hay plataformas digitales, como os dije, para Publisa, Libranda, etcétera. Hay webs de descarga legal, Todebook, nosotros que somos Cervantes, Dickinson, Leeré, hay unas cuantas ya. Nosotros hacíamos venta de lectores hasta hace poco, lo hemos dejado porque las condiciones comerciales no eran las adecuadas y además nos estábamos volviendo como solucionadores de dudas tecnológicas, pero no vendíamos nada. O sea, entra una persona, te pregunta media hora cómo va, grande, pequeño, alto, bajo y tal, y dice, vale, gracias. Se fue al otro lado a comprarlo. Vale. Entonces, también es una cosa que a veces no se toma en cuenta, ¿no? entre todo el desarrollo general. Se tienen que hacer desarrollos de sistemas de almacenamiento para tener los libros electrónicos seguros. El mercado de las apps, que ya hemos visto que está comenzando, cómo y cuándo, lee un libro, etcétera. Y después hay que distinguir entre la lectura de ocio y profesional, que probablemente tengan que llevar distintos caminos a la hora de desarrollos. En ese marco general, ¿qué alternativas tenemos las librerías? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Esperar. Es tan válido como cualquier otra, ¿no? Esperar a ver que se desarrolle las cosas, no entramos y vamos viendo lo que sucede. Tan válido es no entrar nunca en el libro digital. O sea, si hay librerías que se dedican solo a la venta de libros de viaje o solo a la venta de libros de historia, puede haber librerías que sean solo de libro físico, como hay librerías solo de libro digital. Cada uno tendrá un modelo de negocio que quiera explotar y que quiera llevar a cabo. Como digo, comercializar únicamente los contenidos. Esta es una de las que yo no veo muy bien. Entrar a ver qué pasa. Eso lo hace mucha gente también. Estar ahí, jugamos un poco con todo, a ver qué tal, ver pasar, me sumo. Al final, los que están en medio terminan estrujados generalmente, ¿no? Entonces, yo creo que es falta también de una previsión un poco a medio plazo. Nosotros hacemos esto, participamos activamente y cada vez hay más librerías independientes que lo hacemos. Probablemente mucha gente a veces se pregunta el costo, creo que es una de las cosas que hablamos. El costo, bajo para una librería digital, adaptando la tecnología que ya está bastante hecha y tal, en términos haciéndolo barato, sin grandes experiencias y tal, yo creo que ronda entre los 2.500 y los 3.000 euros para que más o menos se dé a alguien un poco la cuenta. No creo que esté mucho. ¿Qué retos tenemos? El mayor reto es quedar fuera, obviamente, ¿no? Que nos pasen por encima, que haya otras personas que lo hagan mejor, que lo hagan directamente, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que transformar las librerías en e-librerías o no. Ya hemos hablado también que a lo mejor hay alguien que decide que no quiere entrar en el mundo de ello. Sobre todo tenemos que tratar de ser el canal natural de la comercialización de los libros y los lectores. Que la librería se convierta en el espacio natural de la comercialización de los libros electrónicos, dado su carácter natural, cultural y su vocación a cualquier libro en cualquier formato. Para mí esto es una parte más esencial, por ejemplo, de lo que les quiero transmitir. Nosotros los libreros somos libreros como en cualquier tipo, tanto para físico, para libros de pequeños, de grandes, tamaño de libro pocket, bolsillo, tapadura, etcétera. Recomendamos igual. Una de las cosas que se cree todo el mundo, y creo que se comentó, es que cualquiera va a editar o que todas las editoriales van a editar lo suyo, lo van a colgar en la net. Yo veo utópico que un cliente se recorra una vez a la semana 4.000 webs o por ahí para ver qué salieron de novedad. O sea, y tampoco vas a ir, con todos mis respetos, pues no digo la primera que se me ocurre, Planeta, a ver todo lo que sale de Planeta, porque te puede usar otro tipo de literatura. Entonces, generalmente las librerías son eso, es un sitio donde tú entras, tienes mucha
oferta, puedes escoger y además si vas habitualmente tienes una persona o grupo de personas que te van conociendo, ¿no? Te van conociendo, saben qué gustos tienes, saben, oye, mira, salió esto nuevo, que no sueles leer, etcétera, ¿no? Un poco creo que se tocó el tema ese de que ahora es tan tecnológica la cosa, que pasa con el Google, ¿no? Que tú buscas y te da los resultados que tú estás pretendiendo encontrar, pero no tienes ese elemento de sorpresa, ese libro, anda, mira este que encontré en la mesa, qué guapo, que te lleva a otras direcciones, que te da otras sensaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que lo hacemos los libreros y con todos mis respetos creo que lo hemos venido haciendo bastante bien. Por supuesto, como en todos los gremios hay gente que lo hace bien, mal y regular, ¿no? Pero también el cliente pone al final cada uno en su sitio, ¿no? Los que lo hacen mejor pues van recibiendo más gente y los que lo harán peor pues recibirán menos gente. Entonces yo quiero reivindicar ese apoyo y esa cosa de la librería como punto de encuentro en cualquier formato. Por supuesto, apoyo a los derechos de autor y a las descargas legales, porque así como lo hacemos en el libro físico, apoyamos toda la parte que sea tal. Yo le llamo el mal, que tratamos de buscar una mesa antipiratería del libro, porque yo creo que tiene que haber dos cosas, ¿no? Para la gente tiene que haber la zanahoria y el palo. Tiene que haber, por un lado, facilitarle a la gente la compra, que sea fácil, que sea barato, que se adecue a lo que cada uno quiere, y por otro lado también castigar a aquellos que se saltan las normas, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. Muchas veces dicen, no, Internet no tiene puertas, que es difícil, etcétera, pero no hacer nada a mí también me parece un poco mal. Por supuesto, apoyamos a todas las plataformas que sean abiertas, ¿no? Que permitan a un número grande de librerías participar. Lo que os comentaba, por ejemplo, de Amazon y su Kindle, ¿no? No está Patricia, no quiero tirar un poquito bien, pero claro, ya tiene el NUC para lo suyo y pero los demás. Entonces, también buscamos tener presencia en multiplataformas y las redes sociales, ¿no? O sea, el librero tiene que aprender, así como ha atendido a la gente física, a atender a sus clientes virtuales o digitales o como quiera llamarlos, ¿no? Entonces tienes que estar en todo ello. Por supuesto, expectantes a todas las sinergias que dan, lectores, grupos de lectura online. Nosotros hacemos muchas presentaciones en la librería, hacemos muchas, hacemos 5 o 6 al mes, hacemos firmas de autores, hacemos cosas de esas, chateamos con autores desde el extranjero, hasta hace poco también hacíamos streaming de las presentaciones para que la gente lo pudiera ver desde fuera, etcétera. O sea, hay cosas que cuando os cuento esto no penséis que es Barresa Noble, siento hacer tal, eso es una cámara web, ahí no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por eso digo que la librería sí, y lo pongo en rojo y grande, en cualquier formato y en cualquier tal. Esto es un pequeño ejemplo de todas las librerías que ya están bajo el paraguas de Libranda. Como veis hay unas cuantas, grandes, pequeñas, medianas, hay un poco de todo. Esta es una que hace poco dispuso una app para los libros, se llama Popular. La Central, otra librería, se han ido a Barcelona, es una librería muy emblemática. Este es el nuestro, es Cervantes, tenemos la suerte de tener el nombre de Cervantes. Y nosotros, como os dije, trabajamos trabajamos el Facebook, trabajamos Twitter, trabajamos todas esas cosas. Entonces, todo eso se hace con mucha buena voluntad y con mucho esfuerzo más que con dinero, ¿no? Son horas de dedicarle tiempo y escuchar. Creo que tengo 2 minutos. Sí, adelante. Tengo 2 minutos y quería recomendarles y dejarles al final con otra recomendación de un libro, porque para eso somos libreros y nos gusta recomendar. Se llama Conecta, es de Pepe Tomé y esta editorial sí que no la conocen seguro, que es Libros de Cabecera. Librosdecabecera.com para el que lo quiera ver. Es un libro más bien de marketing, pero tiene en la primera parte unos pensamientos sobre cómo está el mundo digital. Yo quería leerles, es una hoja que es a la mitad, o sea que termino pronto y además yo leo rápido. Dice así, voy a citar. Primero fue la música y dijimos, no somos una discográfica. Después fueron las agencias de viaje y comentamos, es lógico, es más cómodo en Internet, menos mal que no somos una agencia de viajes.
Detrás vinieron los medios de comunicación y pensamos, lo tienen que estar pasando mal los medios de comunicación. Más tarde fue el negocio editorial y nos preguntamos, ¿dónde va a acabar esto? Sufrimos en nuestra piel que las cosas no son como antes. El cambio nos está afectando tanto como la organización como profesionalmente. Podemos pensar que es algo circunstancial, fruto del entorno económico actual, o podemos levantar las antenas sin preguntarnos, ¿seré yo el siguiente? Aquí quiero ser claro y no andarme con paños calientes y que dentro de un par de años me busques para tirarme este libro o el dispositivo que lo contenga a la cabeza. Cualquier negocio que esté basado en solucionar un problema que no existe va a morir. Cualquier profesión que esté basada en intermediar un proceso que el cliente esté dispuesto a realizar por su cuenta va a desaparecer. Entonces, ¿cómo afrontamos el cambio? Gracias. Gracias, Alfredo. Creo que nos dejas una reflexión muy importante y sobre todo creo que también nos abres áreas del pensamiento que yo creo que el susto nos tenía un poco ahí atenazados. Vamos a esperar un segundito a que conecten la pantalla de Carlos Eduardo para continuar, pero sí me gustaría que ya nos fuéramos quedando con preguntas a los tres ponentes también. Efectivamente hay como poca claridad y por eso el miedo se ha apoderado de algunos libreros y de algunos lectores, porque también la gente lo padecemos, ¿no? Y además estamos tan abrumadoramente llenos de información sobre las nuevas tecnologías y muy deprimidos porque uno compra un soporte tecnológico un día y al mes siguiente ya no lo cambiaron y sí se deprimió uno por estar ya con un aparato muy viejito en su poder. Me gustaría también que dejáramos sobre la mesa qué pasa con la promoción de la lectura y con ese trabajo tan importante que las librerías tienen que ejercer desde un lugar físico, un establecimiento donde se vendan y haya libros normales y desde la plataforma digital, o desde la librería digital, desde donde ustedes estén comercializando. ¿Cómo seguimos haciendo ese trabajo tan bello que los centros culturales, que son las librerías, lo han hecho? ¿Por qué no quedarnos rezagados? A mí también me gustaría saber por qué no nos tenemos que quedar rezagados los latinoamericanos, los iberoamericanos en general, porque casi siempre pues la tecnología, los anglosajones de manera particular, la han ido trabajando muy fuerte y han hecho previsiones de comercio a mediano y largo plazo. Estamos haciendo eso y sobre todo me interesaría saber, ante los editores que están aquí y ustedes que trabajan cotidianamente con los editores, ¿cuáles son los acuerdos que se están haciendo entre los editores y los libreros para que ustedes no los borren de un plumazo? Porque básicamente desde la tecnología ustedes ya no existen, o sea, no tienen para qué existir. Desde las necesidades del lector, del usuario, del comprador, ustedes son sustantivos. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para que el editor, que ha sido su socio natural a lo largo de la historia, no los borre y sobre todo los siga necesitando y los lectores y los usuarios sigamos siendo parte de esa cadena que hasta ahora nos ha enamorado, nos ha gustado muchísimo, con sus virtudes, con sus errores, pero que al final ha sido una cadena muy funcional y muy útil para todos? Este es un nuevo camino que se establece, es otra forma de hacer negocio y también ojalá que en las presentaciones que van a hacer y en las respuestas que sí me gustaría que generáramos diálogo, pudiésemos entablar y buscar, si no respuestas, una conversación que nos haga reflexionar al respecto. Entonces, si quieres, Carlos Eduardo, empezamos contigo. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Conaculta por me trazer até aqui, um evento maravilhoso, e também fazer um elogio gostoso que eu tive ontem andando por esse maravilhoso museu y eu fiquei completamente apaixonado. Quedé completamente enamorado, ciertamente es uno de los museos más bonitos y organizados que había visto en mi vida. Felicidades para ustedes de aquí. Infelizmente, desgraciadamente, mi presentación ela não está pudiendo ser conectada, entonces voy a hablar aquí abiertamente para ustedes de la mejor manera posible. A gente viu até agora, nosotros vimos hasta ahora en este seminario, los últimos 2 días, 3 días, una situación interesante que también se repitió en Brasil, en el segundo congreso del libro digital, donde se discutió mucho sobre el futuro
futuro del libro y trajeron unos especialistas para hablar de este futuro y técnicos en tecnología, donde nosotros terminamos oyendo sobre camada social, lectura compartida, HTML5, aplicaciones, animaciones. Para mí, que estoy en este mercado hace 2 años y cada vez que escucho eso, todavía me asusto. Imagino que ustedes, libreros, que todavía no entraron en ese mercado, el miedo que ustedes están sintiendo, ¿cómo voy a seguir este avance tecnológico, no? ¿Cómo voy a hacer una plataforma social? ¿Cómo voy a entender la animación? ¿Cómo voy a vender aplicaciones? Nosotros acabamos viendo muchas novedades, pero desde mi punto de vista parece ser muy lejanas de nuestra realidad. Social reading, applications, libros animados con animación, parece de mucho costo, muy caro, pero lo pertinente en la realidad de los Estados Unidos, tal vez de Europa, pero todavía muy lejano del mercado que todavía está comenzando y todavía puede tener menos recursos para aplicar y tal vez menos capacidad tecnológica de enfrentar ese tipo de competencia. Yo quería mostrar un poco para ustedes, regresar un poco en el tiempo, presentarles a ustedes lo que tal vez muchos de ustedes les gustaría oír, lo básico. Como yo, como librero nuevo, puedo entrar en este mercado. Se ven las cosas muy distantes, muy tecnológicas, pero creo que pocas personas aquí se han preocupado de lo básico. ¿Cómo empezar? Voy a darles esos tips, esos consejos, cómo se logra entrar en ese mercado de forma rápida. Lo primero que quiero hablarles es lo siguiente. Usted como librero, la pregunta es esta. Tengo e-commerce. Si usted no tiene un e-commerce, usted ya está atrasado. Inmediatamente sale de aquí hoy y tiene que contactar a un técnico porque usted está fuera de Internet. Prácticamente usted está fuera de un gran mercado que va a tender a avanzar más. Pasando de este momento en que usted va a conseguir su e-commerce, a página de Internet no solo informativa, sino también con medios de pago, donde las personas puedan de hecho comprar el libro. Usted teniendo eso, puede quedar muy simple la situación. Lo primero que tiene que hacer es contactar un adicionador de contenido. Algo que le sume contenidos en el mundo entero cada país tiene 1 o 2, por lo menos 3, 2 por lo menos, algunos 3, 4, 5, donde usted puede lograr inmediatamente buscar la tecnología para vender el libro digital, porque el adicionador, el agregador, tiene contenidos como nosotros, que somos también nosotros, tenemos interés en dar esa tecnología a ustedes, proporcionárselas, porque ustedes son los canales que van a vender los libros que tenemos almacenados. La primera obligación de un distribuidor es proveer a usted como librero las armas para que usted logre vender ese contenido. Al contactar al distribuidor o distribuidor, queda simple la cosa, va a entrar en contacto con su técnico, el que montó su página, el que hizo o desarrolla su sistema, y va a poner en contacto con el adicionador de contenido. Es una integración que tradicionalmente es rápido, comúnmente es rápido, en 10, 15 días. Tal vez la parte más difícil sea adaptar su página, donde usted antiguamente vendía libros físicos, y ahora usted tiene que ofrecer libros digitales. Algunos ajustes tienen que ser hechos, pero no son ajustes muy graves, complicadísimos para ejecutarlos. Un adicionador de contenido tiene un costo que va desde
0 hasta $10.000 de implementación. La mayoría es entre $1.500 para que se haga como se haga un text fix. Unos agregadores cobran 0 por mes, una mensualidad, y otros pueden cobrar hasta $1.500 por mes. Depende del tipo de contenido y del tipo de agregador que usted esté buscando. A partir de ese momento está apto para vender libros digitales. No es difícil, caro. No es caro tampoco. Después de eso encuentro importante hablar un poco de los básicos del mercado. Voy a empezar ahora con los formatos. Hoy, en el mercado del libro digital, tiene algunos formatos que causan conflicto, confusión. Voy a hablar del primero, después hablo un poquito más. Es el EPUB. Probablemente muchos ya tienen o oyeron hablar del EPUB. ¿Cuál es esa gran maravilla? ¿Qué es el EPUB? ¿Por qué se habla tanto del EPUB? EPUB quiere decir Electronic Publishing, que se desarrolló por una empresa llamada IDPF. El site es idpf.org. Tiene todas las informaciones que ustedes necesiten sobre ese tipo de archivo. Pero básicamente el EPUB deja de ser simplemente... No es como un PDF, no se escribe directamente en el EPUB como un documento de Word o en un design. El EPUB recuerda mucho una página de HTML de 1997-98, cuando Internet estaba todavía iniciando. Parece que el HTML duro, complicado, un poco difícil de manipular, pero exactamente esa función de ser una HTML permite al EPUB hacer esas cosas maravillosas que oímos en los últimos 3 días. Puede hacer la página subrayar el texto, logra compartir sus anotaciones, sus notas, poner imágenes, logra poner vídeos, músicas. Es una página de programación en que los lectores digitales de hoy lo aceptan. Ese es el formato del futuro. Ese es el formato que todos nosotros estamos buscando, que es el que es el más práctico, es el más agradable, que aparte de todo es más ligero, más simple, es más fácil, y tiene por encima un costo de conversión muy alto para cada libro. Entonces, generalmente cada libro, para ustedes hagan una conversión de un design o un PDF para el EPUB, cuesta en la media, en mi país, unos $400. Lo que nosotros de Sheriff lo sentimos como alto. Nosotros tomamos una decisión interesante que, basado en el hecho que somos una empresa 100% digital y tenemos total interés de acelerar el mercado digital en Brasil. Entonces, una de las soluciones que encontramos es la de tener un precio de costo de cada conversión, y encontramos que era $109, un cuarto del precio prácticamente, y ofrecemos a nuestros editores a convertir sus libros a precios de costo, porque al final de cuentas nosotros como le adicionamos y tenemos interés en agregar contenido y no ganar dinero con la conversión. Ese no es nuestro negocio. Desde que se bajó el precio tan bajo, un editor que tenía que gastar $400 hacía un solo libro, o por esos $400 hace 4 libros. Teníamos presupuesto para la conversión de 1.800 títulos, 500 títulos. Únicas editoras. El otro formato es mucho se ha comercializado mucho el libro digital y todavía mucha gente queda asustada con esto, pero en realidad es como el querido PDF. Al contrario de lo que se habla mucho en los Estados Unidos, que todo tiene que ser convertido para EPUB, el PDF es pésimo, no es verdad. El PDF es pasivo de lectura, se puede leer, muchos lectores digitales en el mercado, algunos iPad, algunos e-readers también, en que se logra leer ese PDF de forma muy agradable. Inclusive algunos lectores digitales
logran diagramar o rediagramar ese PDF. Se logra aumentar la letra y lo puede diagramar de forma entera. Es un archivo un poquito más pesado para lograr poner ese archivo en el formato digital. No es lo mismo que tomar el archivo PDF que se mandaba a la offset, a la máquina, al editor. No, tiene que hacer algunos ajustes pequeños. Remover las marcas de corte, alinear el texto para la izquierda, colocar la fuente inicial un poco más grande. Son ajustes que después que se hace, que se le agarra la onda, la cosa no demora más que 5 minutos para arreglar cada PDF. Convertirlo. Recibí muchas críticas al PDF, pero es realmente superior. Lo que estamos hablando en Sherif, nuestra compañía, para los editores, peor que el archivo, peor que el archivo no tenga, peor que tener el archivo en PDF es que ese archivo no exista, o simplemente que ese lector que gustaría leer ese texto lo va a llevar a la piratería. La otra situación, hoy los costos de conversión de libros son muy caros, aún 100 reales es caro, 400 es mucho más. ¿Qué es lo que hacemos? Pensamos que los contenidos tienen que transformarse en PDF en forma rígida para ser vendidos y dejen para que el lector escoja si él quiere ese archivo o no. La opción es del lector, no es nuestra. Nuestra función es proveer ese contenido. Otra cosa que pueden poner en el PDF en el aire es que la editora logre ver lo que vende, invierte y lo transforma su archivo. No tengan miedo, el PDF es un archivo que está de acuerdo a nuestra realidad. Tiene otro tipo de archivo, como el archivo formato propiedad de Amazon o propiedad de HTML5. Es otra historia que no vale la pena discutir ahora. Otra cosa interesante para hablar aquí, para que los que quieran conseguir un adicionador que provee de tecnología, es simple, es ir a la página www.com. Desgraciadamente no tengo la dirección completa, pero si quieren pueden poner en el búsqueda Sherife, que es nuestra compañía, va a caer en la lista con todos los adicionadores de contenido de Adobe. ¿Por qué Adobe? Voy a hablar acá rápidamente de DRM. ¿Por qué Adobe? Adobe desarrolló una forma de protección al libro que llamamos DRM, que en realidad es derechos, protección del libro para los derechos autorales. Ese archivo se puede romper, todos saben de eso, hay tutoriales, no es tan trivial que se rompa un DRM, no es tan fácil, ¿no? Porque el archivo Adobe, él es importante por el hecho simple de que ya es un DRM aceptado prácticamente por todas las librerías del mundo. No intenten buscar un DRM de propiedad que tenga la solución por el siguiente hecho. El DRM de Adobe ya está homologado, inserto dentro de absolutamente todos los lectores y readers y todos los demás, objetivamente, la DRM que buscan. No inventen buscar soluciones diferentes, porque no les va a dar correcto. Adobe, inclusive, para cada Adobe, compre 0.22 centavos de dólar, que siempre cobró una vez por mes. Quiero hablar también un poquito sobre los aplicativos. Es necesario para el librero, para enfrentar este mercado, que logre ofrecer al cliente aplicativos de lectura, porque la mayor parte de la lectura hoy está haciendo en iPads, iPhones, en tablets, Android y esas herramientas.
el costo para ustedes montar, para que tengan un aplicativo de esos, con su marca, la marca de su librería, de ese aplicativo donde son lectores y puede comprar el libro y leer el libro con su propio aplicativo. Hay empresas que tienen agregadores de contenido que ofrecen esto. El costo generalmente va en la base de los $70,000 para lograr ese aplicativo que llamamos aplicación white label, que pone su marca ahí y le provee ese aplicativo. Son dos modelos, $70,000 o $50,000 más una división de recetas. Nosotros consideramos bastante caro eso, inclusive la propia compañía nuestra, Sheriff, invertimos $300,000 la confección de nuestro propio aplicativo para proveer a nuestra propia base de clientes. Solo que una vez más, la realidad de Brasil, probablemente la realidad de América Latina, es la misma. Probablemente es la misma. No tenemos $70,000 para pagar. ¿Qué hacemos? La Sheriff resolvió desarrollar y lo va a ofrecer para todo el mercado a $15,000. Nosotros pretendemos bajarlo un poco más para el librero que no disponga de aplicativo, que no tiene ni siquiera esos $15,000 para financiar un aplicativo. Con su marca, estamos desarrollando un aplicativo prácticamente universal, donde todas las librerías que no dispongan de esos recursos van a poder insertar en su librería en ese aplicativo, y todo cliente que compre en esa tienda va a poder los libros de forma tranquila en ese aplicativo universal. El costo de ese aplicativo universal va a ser cero. ¿Qué más tenía para hablar? A ver. É difícil, tá? Vou falar aqui. Bom. É complicado falar assim um negócio aqui. Mas eu vou aqui passar aqui para vocês alguns últimos dados. Les quiero pasar a ustedes unos últimos datos. Es un poco complicado transmitirlos así. Tengo unas curvas, unos datos de crecimiento, tanto de receta como de contenido inserto. Todos estos gráficos, desgraciadamente no logré pasarlo, pero van a estar disponibles estos datos después para quien quiera consultar. Cualquier gráfico que hagan hoy en el mercado digital prácticamente es una parábola, sea de números de editores, de títulos insertos, incorporados. Hace 2 años, El Gato Sabido y Sheriff, 120 títulos nada más, y tenemos 6.000 títulos, 150 editores, prácticamente un tercio del mercado editorial brasileño que está mirando para acá. Este fenómeno va a suceder también con ustedes. Cuanto más editores vayan entrando, más contenido entrando, más downloads van a ser ejecutados. O el cliente medio de Gato Sabido queda en la página 9 minutos de medio, consideramos que es bastante. Nuestra tasa de conversión en nuestro site es superior a 10%. Esto es prácticamente 1 de cada 10 personas que entran al site compran libro. Cuando ellos compran un libro, no compran uno, compran 1, 2, 3, 4 libros de una vez. Algunos compran hasta 10 libros de una vez y la conexión entera. No son vendidos libros baratos de $9. También vendemos libros jurídicos de $170. Esos libros antiguamente del precio en el formato físico eran libros que costaban $350. En la realidad no existe todavía una precificación del libro electrónico, la voluntad, las ganas de este lector de leer en el formato electrónico. Nuestra receta ha crecido por 25%. Es un número interesante. La recepción creció, la base es pequeña, está creciendo 25%, es una base mucho mayor. ¿Okay? Mucho ha cambiado. Un dato que quiero pasarles es el número bastante agradable hablar en el mes de octubre. No sé si vieron el crecimiento en el mes de octubre. El Gato Sabido vendió más que los 11 primeros meses de su existencia sumados.
Entonces, es un número que da miedo, es un número interesante, es un número que da estímulos y las cosas están realmente sucediendo. Lástima no tenga mi presentación para ustedes, pero agradezco así acá a todos ustedes para que me hayan oído. Muchas gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Possivelmente vocês tenham perguntas ou eu posso fazer, mas aqui eu continuo. Carlos Eduardo nos fue de las que nos fue contando, y Cherif, para que sepan cómo se escribe, es con X, E-R-I-P-H. En lugar de Cherif es con X, por si lo tienen ahí. Y bueno, continuamos con nuestro querido Tomás Granados, que él además tiene la experiencia desde la edición y desde la librería, la experiencia que ha tenido en los dos ámbitos. Ojalá nos puedas compartir esta experiencia. Gracias, Nubia. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, yo ya instalé mi presentación, eso es todo el recurso digital que yo voy a tener. Simplemente para continuar con las recomendaciones, el libro de Nicholas Carr que mencionaste, Alfredo, se origina en un artículo que publicó la Cámara Nacional del Libro Editorial en Libros de México, un artículo que se llama, y creo que es más descriptivo del fenómeno que el modo como se llamó el libro. El artículo se llama ¿Está Google volviéndonos estúpidos? En fin, está disponible en la revista del gremio. Bueno, de entrada, quiero agradecer en nombre del Fondo de Cultura Económica la invitación del Conaculta a participar en este simposio. Tengo la suerte de dirigirme a ustedes empleando solo la añeja, pero nunca anticuada herramienta que es la palabra, para compartir una experiencia estimulante, aunque todavía inmadura, dentro de un proceso que se extenderá a lo largo de mucho tiempo. Estoy seguro de que dentro de algunos años nos dará un poco de ternura esta época de vacilaciones y augurios un tanto catastrofistas, de ocurrencias y dificultades, por todos los yerros que estamos cometiendo, por los errores de cálculo que en el futuro nos parecerán obvios, por las oportunidades aprovechadas con retraso. Nos alegra, en el fondo, haber sido convocados a esta reunión, pues estos 3 días de reflexiones generarán una sana catarsis, al menos eso, entre quienes navegamos en las procelosas aguas editoriales. Gracias, pues, a las autoridades de Conaculta por propiciar esta enorme sinapsis colectiva de la que esperamos salir con las dendritas bien electrizadas. Déjenme empezar con algunas obviedades. El Fondo de Cultura Económica es simultáneamente una editorial y una red de librerías, entre las que se cuenta una sucursal en línea. La historia de esta institución nos muestra su afán de aventurarse permanentemente por caminos ignotos, siempre con el ánimo de poner cerca de los lectores materiales de lectura de gran calidad. Así, del muy acotado objetivo de proveer libros para la formación universitaria de economistas, el fondo pronto ensanchó su ruta para abarcar otras ciencias sociales y luego las humanidades, la literatura, la ciencia, con obras tanto para la educación de científicos como de mera divulgación dirigidas al público en general. Y, perdonen que incurra en los comerciales, este mes cumplió 25 años de existencia la colección La Ciencia para Todos, dedicada a ese propósito. Y también el fondo desde hace 2 décadas se dedica a los libros para ese mercado siempre móvil, porque los niños crecen, de niños y jóvenes. Otro ejemplo de esa expansión incesante fue no contentarse con México como mercado y concebir al continente latinoamericano como un solo destino comercial, e incluso a España y Estados Unidos, que se ha ido conquistando poco a poco. Y si durante largas décadas la definición de esta empresa era inobjetablemente la de una editorial, hoy las cifras de facturación nos muestran que la actividad librera es esencial para nosotros, por no hablar de la presencia comunitaria que han ganado ya algunas de las tiendas de libros que llevan el logotipo del fondo. Es natural entonces que a comienzos del siglo XXI el fondo emprenda un nuevo ensanche, ahora hacia la órbita digital. Vuelvo a una idea con la que comencé esta intervención. Así como en nuestro acervo hay mucho más que obras acerca de la oferta y la demanda, así como hoy es sólida la actividad internacional del fondo, así como las librerías son para el ciudadano común nuestro rostro más notorio,
Confío en que dentro de un par de décadas podamos dedicarnos con plena normalidad. Hace rato hablábamos, Alfredo comparó los libros electrónicos con los libros normales, pero en algún momento nos dedicaremos con plena normalidad a la creación, la edición y la comercialización de libros electrónicos. Hace un par de días deslicé un tanto ingenuamente la metáfora, en una entrevista del periódico, la metáfora de que el fondo estaba respecto del tema que nos convoca aquí en una etapa previa al uso de los pañales. Somos en esta materia niños recién nacidos, como lo fuimos alguna vez respecto de disciplinas como la historia o la filosofía, del comercio transnacional o de las ventas al menudeo. Qué ganas, lo confieso, de conocer al fondo cuando haya alcanzado su primera madurez en el entorno digital. Hoy nuestro carácter de editores y libreros nos permite relacionar estrechamente los esfuerzos de promoción de las obras que publicamos con los de venta, tanto para los libros en papel como para los electrónicos. Las presentaciones de libros, las inserciones en prensa, la presencia en ferias, por no hablar más que de las actividades más convencionales de promoción, se benefician de la sinergia entre nuestras dos funciones. Por un lado, todo esfuerzo por dar a conocer nuestros libros, una sutil invitación a comprar en nuestras librerías, y todo anuncio publicitario de esas tiendas transmite un mensaje no comercial sobre las bondades de nuestro acervo. Las redes sociales, con sus gramáticas de unos cuantos caracteres y su ritmo de conversación y chismerío, son otro escenario donde procuramos hablar al mismo tiempo como productores y como vendedores de libros. Sin embargo, por ser un organismo gubernamental, el fondo enfrenta algunas restricciones que limitan la velocidad con que enfrenta retos como el que nos viene planteando desde hace años la revolución digital. El ser un organismo gubernamental al mismo tiempo nos confiere algunas libertades. Por ejemplo, nuestra atención está más que en el estado de resultados, en la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos, y también nos obliga a actuar con responsabilidad. Después de todo, los empleados del fondo somos, vaya palabrita, funcionarios públicos. De ahí que sin contar con presupuesto adicional destinado a experimentar en el nuevo mercado, hayamos incursionado en él gracias a ganancias en productividad y gracias a que el personal que labora en esta institución tiene a la vez un ánimo aventurero y un respeto por la tradición, un apetito por lo nuevo y una razonable prudencia. Así, aunque el fondo no cuenta hoy con un área que específicamente se ocupe de los asuntos digitales, hemos logrado abrir espacios en los procesos usuales de producción y en los canales de venta. Es, lo reconozco, una actividad en el margen, complementaria de la medular, que es la relacionada con los objetos de celulosa y tinta. En lo personal, me impaciento a veces ante las restricciones normativas y presupuestales que, por ejemplo, nos impiden actuar como una entidad privada dispuesta a financiar su investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, pero en realidad tenemos poco de qué quejarnos. Lo importante es que hoy vamos desbrozando la ruta, aunque el avance siga siendo muy lento. Como casa editora, el fondo ha decidido ofrecer sus obras en la mayor cantidad posible de formatos digitales, con la intención de que cada lector elija el que le resulte más adecuado, o a la espera de que la escaramuza en torno a esos formatos se resuelva con la plena interoperabilidad. Conviene aquí aclarar que para nosotros los libros electrónicos no son más que una opción editorial más, semejante a la que distingue a las ediciones en pasta dura de las encuadernadas en rústica, o a la que separa una edición profusamente ilustrada, impresa en papel lujoso, de la que se presenta al público con total modestia. Ni nostálgicos de la edición solo en papel, ni agoreros del futuro venturoso, ni luditas que odian el progreso, ni enceguecidos adoradores del porvenir, procuramos colocarnos en un aburrido pero aristotélico punto medio. Hemos avanzado en la producción de libros en el formato más común actualmente, el ya muy bien descrito EPUB, y en la conversión de estos a los formatos que funcionan en el Kindle de Amazon, que puede descargarse en México y otros países hispanoparlantes solo desde hace poco menos de un año, y en el iBooks de Apple, que aún no está disponible en nuestro país, pero que nos ha permitido llegar a lectores de mercados tan remotos, créanmelo, como Australia.
A lo largo del año hemos visto cómo se incrementa la venta de nuestros libros electrónicos, especialmente en Amazon, donde durante el primer trimestre, y aquí voy a hacer la trampa contra que nos advertía Carlos Eduardo, las ventas tuvieron un incremento del 59%, para crecer en el segundo trimestre otro 10%. Por otro lado, las ventas en iBooks prácticamente no se han modificado, pero en nuestra librería virtual crecieron 9% durante el primer trimestre del año y 18% durante el segundo. Lamentablemente, las estrechas capacidades de formatos como el EPUB para desplegar tablas repletas de datos o las sutiles arquitecturas tipográficas de la matemática representan todavía una fuerte limitación para la explotación del acervo con que cuenta esta vetusta institución. Anhelamos que muy pronto, como ocurrió lentamente con los sistemas de composición electrónica, superemos estos obstáculos y podamos poner en bits viajeros por Internet libros tan hermosos como ¿Qué son las matemáticas?, de Courant y Robbins. Hoy tenemos cerca de 140 obras a la venta en nuestro propio sitio electrónico, incluyendo una decena del Conaculta, y esperamos llegar a las 200 para la FIL de Guadalajara. Esto me da pie para imaginar que estamos al menos 2 años retrasados en tamaño respecto de Brasil, bueno, al menos de esta librería brasileña. Esta cifra de 140 o 200 obras es grande y pequeña a la vez. Grande si la comparamos con la oferta de libros electrónicos en México, pequeña si lo hacemos con nuestro acervo vivo, que es de unos 5,000 títulos. Esa centena y pico de obras, y perdonen el arrebato de vanidad, es casi el total que se le ofrece a un lector interesado en los libros electrónicos generados en nuestro país. Distante pero posible, nuestro objetivo no de largo sino de infinito plazo es convertir todo el fondo editorial vigente del fondo en libros electrónicos. Por el momento, solo a través de nuestra propia librería en línea pueden adquirirse las obras del fondo en formato EPUB, pero en el corto plazo pondremos a disposición de otros libreros nuestro acervo digital. No quisimos entrar a otras librerías durante esta primera etapa porque, mitad cautos, mitad pudorosos, nos pareció esencial adquirir conocimientos sobre la producción y la venta de estos nuevos seres en un entorno cerrado, casi de laboratorio, pero en breve pondremos este acervo a disposición de otros comercios en línea. También planeamos enriquecer la oferta de libros electrónicos de nuestra tienda virtual sumando catálogos como los de los sellos que han recurrido a Libranda para su distribución en línea, siempre que las restricciones territoriales así lo permitan. Como dije, hasta ahora hemos concebido al libro electrónico como un espacio donde producir nuevas ediciones que lleguen a un público con características singulares. De ahí que, sobre todo, estemos ocupados en la explotación de la mina de oro en papel sobre la que estamos parados. Pero trabajamos también en el desarrollo de aplicaciones para iPad que desde luego incorporarán elementos interactivos y multimedia, pero que siempre, insisto, siempre, tendrán a la lectura, la de textos o la de imágenes, como un elemento central. Y en un momento volveré sobre la delgada línea que separa al mero entretenimiento de la lectura en toda su amplitud. Ejemplo de la interacción entre lo promocional y lo comercial es haber incluido, gracias a las herramientas de Google Books, a cuyo programa de afiliación nos sumamos hace ya un lustro, el acceso en línea al contenido de alrededor de 1,500 títulos para que el visitante de la tienda virtual pueda hojear el libro y con suerte animarse a comprarlo. Debemos pronto extender esta muy socorrida estrategia hacia los libros electrónicos, a fin de que el lector neófito en este formato pueda dar una probadita al archivo que le ofrecemos a la venta. Hoy ofrecemos acceso gratuito al volumen que recoge las ponencias del Congreso Internacional del Mundo del Libro, que organizamos hace 2 años. Quien sienta curiosidad por el modo en que presentamos los EPUBs puede descargarlo y ver el esmero con que trabajan nuestros traductores del papel a los bytes. También en esta dirección entre lo promocional y lo comercial está la reciente alianza con el sitio electrónico del Universal, el más visitado de México, que nos permite hacer una oferta diaria en sintonía con los acontecimientos coyunturales, bajo la premisa ambiciosa de que los libros explican, enriquecen, complementan las noticias,
Procuramos así que por esa ventana de la librería virtual se muestre la vigencia de las obras del fondo y el internauta tenga una vía rápida para la compra. Acciones más específicamente relacionadas con el libro electrónico son nuestra incursión en el mercado de los dispositivos de lectura. Aquí veo que estamos también retrasados porque ya nos decía Alfredo que la librería Cervantes se retiró de la venta de dispositivos de lectura. ¿Puede alguien sorprenderse del raquítico mercado de e-books en nuestro país si sabe que prácticamente no hay a la venta cacharros informáticos con los cuales dedicarse a la lectura? Porque salvo la incomprensiblemente fugaz presencia del Sony Reader en las tiendas del fabricante japonés, y salvo la notable excepción de Gandhi y su apuesta por el SciBook, en este país ha sido muy difícil hacerse de una pantalla que despliegue tinta electrónica. Desde hace unas semanas es posible adquirir 2 modelos de Papir, uno de los lectores más populares en España, en 3 de nuestras librerías de cemento y ladrillos, y desde luego en la librería virtual. En el precio pagado por este artículo se incluye además el equivalente a 500 pesos en títulos de nuestro catálogo, con lo que esperamos incentivar la experiencia de los e-lectores y el consumo de nuestros libros. Escucharemos pronto, en boca de nuestros colegas de Barnes & Noble, la promesa de que el tan aplaudido Nook y su rica oferta estarán disponibles más al sur del río Bravo. También estamos por lanzar una aplicación que convertirá a los teléfonos inteligentes en una sucursal móvil de la librería en línea y más adelante en un dispositivo de lectura de libros electrónicos. Este desarrollo informático ejemplifica nuestra concepción del libro electrónico como un medio más, no un rival, mucho menos un enemigo, para que las ideas y la imaginación de los autores lleguen a las inmensas minorías de lectores que el fondo ha encontrado desde hace más de 77 años en todo el orbe hispanohablante. Permítanme ahora concluir esta intervención con unas palabras a propósito de uno de los retos sociales que se ha revitalizado con la irrupción, antes incluso del nacimiento del libro electrónico, de nuevas formas de leer. Toda editorial, toda librería y por supuesto toda editorial librería enfrenta las consecuencias de esta novedad y tiene algo que decir al respecto. Sea que uno se afilie al partido de los tecnófilos, para quienes existe un progreso continuo en los mecanismos de transmisión de ideas, conocimiento e imaginación, sea que uno prefiera las formas tradicionales de leer, yo considero un privilegio, es mi opinión personal, estar en posición de atestiguar una revolución cultural como la que estamos viviendo. En muchos ámbitos, la introducción de la informática ha representado solo una mejoría, sobre todo en velocidad y precisión, pero en el caso de la comunicación por escrito, el viraje se antoja de mayor amplitud. La historiadora estadounidense Elizabeth Eisenstein postuló que la imprenta de tipos móviles fue uno de los principales agentes de cambio en esa crucial bisagra de la historia que fue el siglo XVI, pues por un lado contribuyó a la difusión y a la fijación de los textos, expuestos antes a las deformaciones propias de la copia manuscrita, y por otro lado permitió que surgiera la vestimenta del libro tal como la conocemos hoy, con jerarquías tipográficas, portadas que protegen tanto como informan, notas y apostillas que permiten distinguir la voz de un autor de las voces que cita. Esas sutiles transformaciones en la temprana Europa moderna dieron pie, según esta autora, a la revolución científica protagonizada por Kepler y Galileo, y aún a la que Vesalio propició en la medicina, e incluso contribuyeron al cisma religioso de Lutero. Desde hace unas pocas décadas, algunos de los méritos de la letra impresa están siendo socavados por la letra digital, si bien es cierto que muchas de las promesas surgidas junto con cada nueva tecnología no se han cumplido. El disco compacto apenas le hizo cosquillas al libro en papel, la internet y su parafernalia audiovisual no han reemplazado a la lectoescritura. La distancia que separaba a las máquinas de escribir de las primeras computadoras personales es, a pesar de lo que sentíamos en los años 80, muy pequeña en comparación con la distancia que media entre esas mismas antiguallas informáticas y los cientos de dispositivos en que actualmente se leen y se escriben textos digitales. No se ha modificado desde luego el cimiento binario de unas y de otros, pero no se asemejan en sus capacidades para permitir la lectura.
Las computadoras de pantalla monocromática en las que el titilante cursor parecía exigirnos una acción pronta, eran islas en las que cada usuario, a la manera de un Robinson informático, sobrevivía al aislamiento generando sus propios textos o revisando los que alguien más le hubiera remitido mediante un artilugio de almacenamiento. Y aunque hubiera palabras delante del lector, nadie pretendía que su experiencia se aproximara a la de quien explora un libro tradicional. En cualquier caso, la lectura y aún más la escritura se restringía a un solo texto a la vez, sin las tupidas telarañas que subyacen a los textos que hoy nutren las redes. Actualmente, el tejido de vínculos de acceso inmediato transmite al lector la certeza de que en todo momento esa mínima punta del iceberg puede expandirse en el acto para conocer el resto del hielo flotante. La tentación de dejarse llevar por la marea del hipertexto, hacer clic en una liga, hacer una búsqueda en Google, abrir 3, 5, 10 ventanas a la vez, exige la pericia del surfista más que la del buzo. Bueno, la omnipresencia de las computadoras ha demandado a las sociedades la transmisión de un conjunto de nuevas habilidades cuya ausencia genera un riesgo educativo adicional, el analfabetismo informático. A los saberes que durante décadas competieron a la enseñanza primaria, hay que sumar ahora diversas destrezas para controlar los cerebros de silicio. Carecer de ellas equivale de entrada a sufrir cierta marginación en el mercado laboral e impide a millones de personas aprovechar las virtudes innegables de la comunicación global. Esta situación, que debe generar migraña en los arquitectos de la educación pública, puede conducir a una salida falsa que tendría repercusiones en el ámbito de la lectura. En un legítimo afán por mitigar los dos analfabetismos, el tradicional y el informático, resulta tentador enseñar de manera simultánea la lectoescritura manual y la informática. Es que esperar a que los educandos dominen los rudimentos de la primera, la manual, antes de pensar si quieren acercarse a los de la segunda, supone una paciencia digna de monje budista, pero no hacerlo supone violentar un proceso de asimilación cuyas consecuencias no son del todo claras. Si México aún se esmera en lograr la alfabetización universal, el retraso en materia informática es aún mayor. ¿Acaso porque para alfabetizarse informáticamente se requiere una infraestructura mayor y más costosa que en el caso de la alfabetización tradicional? No podemos renunciar a ninguna de las dos, ni esperar que una exista en plenitud para solo entonces emprender la otra, y menos aún intentar sustituir las habilidades tradicionales con las de reciente cuño. Aventuro entonces una hipótesis. La pedregosa gramática de los jóvenes de hoy, cuya educación básica coincidió con el auge del cortar y pegar, del chat y los mensajes cortos por teléfono, testimonia los peligros de dar el segundo paso, la alfabetización informática y tecnológica, sin haber dado bien el primero. Aprender a leer y escribir, y no me refiero solo al milagro civilizatorio que debería ocurrir en los salones de preescolar y primaria, es una actividad física que no puede simplificarse hasta la esterilidad por la irrupción de las herramientas informáticas. Los libros electrónicos pueden ser un complemento o incluso un sustituto de los libros en papel, una vez que exista un lector capaz de lidiar con un texto en el sentido más tradicional, leyendo en silencio, profundamente, construyendo dentro de sí un muro de conceptos e imaginando la voz y el aspecto de los personajes que le salen al paso. Porque leer no es solo recibir información o atender a un relato, es una actividad digestiva en la que primero se separan los nutrientes y más tarde se emplean para beneficio propio. La naturaleza de muchos textos electrónicos, sobre todo los concebidos para la Internet, es contraria a la que tengo en mente, ya que están infestados de agentes distractores que sesgan la interpretación. Y aquí remato con el objetivo de qué tipo de libros debemos hacer. La irrupción, pues, de los nuevos dispositivos informáticos para leer, en los que el texto se despliega en una pantalla más cercana a la lógica de la televisión que a la de la estática página de un libro, parece ser una bendición, pues abre las puertas para que los textos se enriquezcan con material audiovisual, obras de referencia, material informativo que complemente lo expuesto por el autor. Parecería que por fin escaparemos a la mazmorra de la palabra inmóvil para habitar en la Arcadia de la multimedia,
en la que tras leer una frase podemos gozar un fragmento musical, profundizar en cualquier tema, asomarnos a una película afín. Han surgido ya, bajo esa premisa, obras con sonidos, animaciones, actividades interactivas que campanudamente se presentan como un paso adelante en la ya larga y por momentos tortuosa trayectoria evolutiva del libro. Pero me temo que hay un abuso semántico en llamar libros a productos más cercanos al videoclip o al juego de video. Para leer de verdad, hacen falta capacidades semejantes a las del músico que escucha una sonata al hojear la partitura, no las de quien solo accede a la pieza musical cuando alguien más la interpreta. Muchas gracias. Querido Tomás, muchísimas gracias. Y efectivamente, creo que nos toca muchísimo hablar de la necesidad de formar lectores, de promover la lectura, y no solo de los soportes digitales y el libro normal. El libro normal y los libros en digital tienen contenidos, tienen cosas dentro sobre las que yo creo que hay que reflexionar, hay que leer con profundidad. Y tenemos todavía 10 minutitos, y yo les había hecho un par de preguntitas en el intermedio. Tenemos una par de preguntas que podemos hacerles y que me gustaría que de manera colegiada las pudieran contestar, o el que les apetezca. Yo creo que sí nos tenemos que ir de esta mesa teniendo mayor claridad en la necesidad que hay de que los editores no borren de la cadena al librero, porque son los libreros los que nos acercan los contenidos, esos contenidos sobre los que nosotros queremos leer y queremos tener como lectores acceso. ¿Qué acuerdos es necesario que se incentiven? Si es que ya se están dando, en España ya los tienen, porque Libranda es una conjunción de elementos, pero en el resto de América Latina y en Brasil, Carlos Eduardo, ¿qué se está haciendo justo para que el librero exista? O si de verdad, como dicen los agoreros, ya más bien el librero, creo que se tendría que buscar otro negocio. ¿Quién quiere contestar de los tres? Creo que al final de mi exposición lo dije bastante claro. Yo creo que las librerías son necesarias. Creo que a veces, cuando pasan estos cambios tecnológicos, que a veces dice, estamos viendo el cambio tecnológico, yo no quiero ver el cambio tecnológico, yo quiero participar en él, que es un poco lo que hay que tal. Hay que tener, yo creo que en la promoción de la lectura, que tenemos que participar todos, se hace desde muchos puntos distintos, no se puede hacer desde un solo lugar. Y hay que tener en claro una cosa, y es que lo importante es el libro. Lo importante de todo esto es el libro. Y los secundarios son los formatos. Lo secundario es si es en papel, si es digital, si va a ser de una manera u otra. Entonces, lo que nosotros queremos promover es la lectura. Entonces, ¿dónde la queremos promover? Yo creo que hay que tener clara todo ese tipo de ideas, de objetivos antes de empezar a trabajar. Yo creo que la lectura, obviamente, la tenemos que trabajar mucho desde los colegios, desde las escuelas. Los niños también aprenden mucho por imitación, ¿no? Si ellos te ven leer, ellos leen. Si no te ven leer en casa, no van a leer. También que vean, yo creo que en eso nos puede ayudar bastante la tecnología a todos, que leer es divertido, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer muchas veces es perdernos en que ese divertido o esos aledaños que se le agreguen al libro después sean más importantes que el libro mismo, ¿no? Al final, a lo mejor hacemos tantos comentarios, hacemos una animación para hacer resaltar una parte del libro, entonces todo eso se vuelve más importante que el libro mismo, ¿no? Entonces hay que tener un poquitín en cuidado en esas cosas. Creo que las librerías, por lo menos en España, han evolucionado más a espacios culturales. Nosotros comprendemos la librería como un espacio cultural, un punto de encuentro. Por eso es que tratamos siempre de tener actividades culturales, etcétera. De hecho, desde CEGAL, a la que pertenezco y pertenecí hace mucho tiempo, CEGAL es la Confederación de Librerías Españolas, hace ya tiempo que se entrega un premio que es el Premio al Librero Cultural.
este premio se da siempre a una librería por el trabajo que ha hecho durante un año en pro de la promoción de la lectura y de la cultura. Entonces, yo creo que las librerías nos involucramos, por eso es que muchas veces pedimos que no nos dejen al margen de ello, porque nosotros también participamos, ¿no? Que no nos vean como el sujeto pasivo, el final, o el supermercado con los lineales de compra, de donde va la gente y tal, ¿no? Nosotros nos resistimos a hacer eso, ¿no? Nosotros somos gente que nos gusta el libro, nos gusta leer y nos gusta tal. Hay que tener en cuenta también otra cosa, que es que cómo vamos a medir todo ello, porque descarga no es igual a lectura. Una de las cosas malas que tiene la parte digital es si es la inmediatez, puedes descargarte, como decía en la mañana, estás oyendo la radio, ¡ay, tal libro, pum, me lo descargo y tal! Pero ¿cuántos libros leemos de esos? O sea, hay mucha compra compulsiva, libros que la gente que lleva, yo lo he visto, la gente que lleva los lectores digitales lleva 10, 20, 30 libros en el lector, digo, pero ¿cuánto estás leyendo realmente? Porque saltas de uno a otro, no terminas lo completa. Entonces, es lectura, no es lectura. A veces se contempla y dice, no, yo leo mucho, yo leo los periódicos. ¿Dónde lo lees? En el web. Bueno, pero entonces ves, o sea, cualquier página web que yo vea es una lectura. Hay muchas cosas ahí que tendríamos que trabajar. Pero lo importante, sobre todo, es fomentar la lectura desde jóvenes y fomentar el placer de la lectura. Cualquier campaña que vaya en ese lado va bien. También es importante no confundirse y explicar demasiado a la gente los formatos, los distintos tipos, que si es así. Al final uno lee una cosa o ve una película en la tele y no se pregunta si vino por bits, kits, kilobytes, no sé qué tal. No, está viendo la película. El libro es lo mismo, está leyendo, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien para nosotros, trabajamos en eso, pero al cliente no le tiene por qué llegar. Una de las cosas que comentamos mucho en CEGAL era la posibilidad de en algún momento tener un centro como de asistencia, lo hablamos mucho entre los libreros, un centro como de telefónico, de una web, que solucionara las dudas, porque lo que más tiene gente ahora son dudas, y las mismas dudas que tengo yo las tienes tu cliente, la tiene el cliente de la otra librería, etcétera, etcétera. Y es la misma pregunta, es repetida hasta la saciedad. Entonces, a lo mejor en un sitio que se explicara bien lo importante, no tanto el formato en sí, cómo va, etcétera, etcétera, sino lo que te interesa saber, ¿no? ¿Qué libros puedes comprar? ¿Dónde los puedes comprar? ¿Cómo se hace el proceso de compra? O sea, explicar un poquitito de eso. Y sobre todo, que el libro es lo importante. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Carlos Eduardo, Tomás. Yo un comentario nada más. Creo que si hay algún riesgo para los libreros, también los editores están en riesgo. Es decir, el contacto último entre el autor y el lector se puede dar por la misma vía que pone en riesgo al librero. Es decir, el trabajo no es solo un riesgo para el librero. Ahora, el riesgo en sí mismo pues no es grave. Creo que la cita que tú hiciste, si lo que hacemos editores y libreros agrega algo que al lector no le interesa o no lo valora, pues terminarán por desaparecer. Lo que creo que es importante es que seamos ingeniosos para hacer aportar un elemento más o menos etéreo, más o menos vago, que es la selección, la calidad, el filtro. Es algo que probablemente no es fácil de comunicar, pero nada más quería decir que ese riesgo del librero también lo enfrenta el editor. Quería agregar un poquitillo más una cosa sobre el tema, y es que tenemos que tener también bien claro es a quién le vamos a dirigir, porque nuestra experiencia de la librería, por ejemplo, nos pasa mucho, es que a lo mejor tenemos un perfil del comprador del libro digital como una persona urbana, joven, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos mucha experiencia en la librería de gente mayor comprando libros electrónicos. ¿Por qué? Pues por la facilidad que tienen para la lectura, que pueden abrirla, que la pueden dejar, la pueden seguir, etcétera. Entonces, muchas veces no están correctamente identificadas las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, y es importante tener en cuenta esas otras cosas, esas otras aplicaciones que van saliendo de la gente. Entonces, por eso yo creo que es importante explicar lo justo sin tener que pasar. La gente que le interesa y busca y tal, lo va a buscar, pero lo importante es promocionarlo y darle un valor añadido. Estoy de acuerdo contigo, que yo creo que tanto el editor, yo creo que lo hace cuando escoge el editar un libro u otro, está haciendo una labor, ¿no? Él considera que este libro o este manuscrito es más importante que este otro por algunas cosas que él piensa y por su vivencia. Yo creo que el librero le pasa lo mismo, ¿no? O sea, llega una persona y tú le puedes recomendar un libro por un autor, por un tema, por lo que le gusta, porque tú también lo has visto, ¿no?
Bueno, quiero agradecer a los tres ponentes que esta tarde han participado en esta mesa, y yo creo que lo que nos tenemos que sentir muy contentos es con que ha surgido un nuevo vía de adquisición de libros y no que una sustituya a la otra. Yo creo que sí hay que quedarnos con eso, las tecnologías y los nuevos soportes que vienen a sumar al libro normal, lo que nos permitirán, y ojalá que así sea, en algunos países está pasando, en otros no, pero seguramente que llegará el momento en que lo que servirán es para reactivar ciertos mercados que estaban ahí más o menos perdidos o medios moribundos. Seguramente que el mercado del libro digital lo activará, sin que de todas maneras el libro normal al que estamos acostumbrados, por lo menos todas estas generaciones que estamos presentes hoy aquí, seguimos trabajando. Ojalá que de verdad sea un canal nuevo, diferente, y que los libreros que quieran seguir siendo libreros tradicionales con libros normales, y los que quieran transitar y encontrar una nueva vía de mercado puedan expandir esto, pero que no se nos, yo me quedo con lo que de alguna manera los tres dijeron, que no se nos olvide que el libro es contenido y que el contenido lo hacen los seres humanos, autores, para que los lectores nos lo pasemos muy bien y los recreamos, y luego hay otros que nos sirven para aprender. Entonces quedémonos con eso y quedémonos con todas las alternativas que este mundo tan fascinante y esta época en la que nos está tocando vivir nos está dando como alternativa. Muchísimas gracias a Conaculta, Laura Emilia Consuelo, y gracias a ustedes por esta mesa. Gracias. No, gracias a ustedes.